¿Alguna vez te has preguntado por qué en España prácticamente cada pueblo tiene una iglesia en su plaza? ¿Por qué tantos nombres españoles vienen de santos? ¿O por qué, incluso hoy, millones de personas celebran fiestas religiosas aunque no pisen una iglesia en todo el año? Para entenderlo, hay que ir muy atrás, mucho antes de la Reconquista, de los reyes católicos, incluso antes de los visigodos. Tenemos que volver a una época en la que ni siquiera existía España, sino una provincia del Imperio Romano llamada Hispania. A mediados del siglo I después de Cristo, Hispania formaba parte del mundo romano. Una tierra de soldados, comerciantes, campesinos y esclavos. Se hablaba latín, se adoraban dioses como Júpiter, Venus o Marte, y la religión formaba parte del poder del emperador. Todo giraba en torno a los templos, los sacrificios y el respeto a las divinidades oficiales. Pero en las sombras, en los rincones menos vigilados del imperio, comenzaba a crecer una semilla extraña. Una nueva fe que hablaba de humildad, de perdón, de vida eterna, y de un hombre que había sido ejecutado en una cruz en Judea, Jesús de Nazaret. Hay una vieja tradición que dice que incluso el apóstol Santiago predicó en Hispania y que fue enterrado en Galicia. Otros dicen que fue San Pablo quien intentó llegar hasta aquí. ¿Leyendas? Quizá. No hay pruebas concluyentes, pero lo que sí sabemos con certeza es que ya en el siglo II existían pequeños grupos de cristianos en ciudades como Mérida, Tarragona o Córdoba. Imagínate cómo sería aquello. Gente reuniéndose en secreto en casas particulares, leyendo cartas de los apóstoles, rezando juntos, compartiendo comida. Eran esclavos, soldados, mujeres, comerciantes, gente sencilla que había encontrado en aquella nueva religión un sentido para su vida. Pero también sabían que estaban en peligro, porque ser cristiano en el Imperio Romano era jugarse la vida. Roma no toleraba nuevos cultos que pusieran en cuestión el orden establecido. Los cristianos eran acusados de no adorar a los dioses, de rechazar los sacrificios al emperador, de conspirar en la oscuridad. Y por eso eran perseguidos. Algunos fueron ejecutados de forma cruel, arrojados a las fieras en los circos o quemados vivos. En Hispania, uno de los casos más conocidos es el de San Vicente, martirizado en Valencia en el siglo IV, y como él, muchos otros. Pero aquellas persecuciones no lograron frenar el avance del cristianismo. Al contrario, cuanto más se les perseguía, más se extendía la fe. Se decía que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Todo cambió en el año 313. El emperador Constantino firmó el Edicto de Milán y el cristianismo dejó de ser ilegal. A partir de ese momento, las iglesias comenzaron a salir a la luz. Ya no se rezaba a escondidas, sino en templos. Se nombraban obispos, se organizaban concilios, se debatía sobre la doctrina. El cristianismo se convirtió poco a poco en una religión poderosa. Y en el año 380, otro emperador, Teodosio el Grande, nacido en Hispania, por cierto, declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Ya no era solo una fe entre otras, era la fe del Estado. En Hispania comenzaron a construirse iglesias, a establecerse diócesis, a fundarse comunidades monásticas. El cristianismo pasó de ser perseguido a convertirse en parte del alma del país. Y aunque todavía no existía España, ya empezaba a formarse una identidad que, con el tiempo, sería profundamente cristiana. Pero esa historia aún no ha terminado, porque mientras el cristianismo florecía, algo se acercaba. Desde más allá del Rin, desde las tierras de los bárbaros, nuevos pueblos comenzaban a empujar las fronteras del imperio, y pronto Hispania dejaría de ser romana, para convertirse en visigoda, y con ellos
el cristianismo cambiaría de rostro. ¿Qué pasó entonces? Cuando el Imperio Romano empezó a desmoronarse, Hispania no fue una excepción. En el siglo V, las legiones abandonaron sus puestos, las ciudades comenzaron a perder poder y poco a poco, pueblos del norte de Europa, a los que los romanos llamaban bárbaros, empezaron a asentarse por toda la península. Entre ellos, los que acabaron imponiéndose fueron los visigodos. Los visigodos eran un pueblo germánico que tras muchas guerras y acuerdos terminaron estableciendo su propio reino en Hispania. Pero aquí viene algo curioso. Aunque dominaban una tierra mayoritariamente cristiana, ellos no compartían la misma fe. No eran paganos como otros pueblos bárbaros, sino cristianos, pero de una rama distinta, el arrianismo. El arrianismo era una doctrina que no reconocía la divinidad plena de Jesucristo. Para los arrianos, Cristo no era igual al Padre, sino un ser inferior, una criatura especial, sí, pero no Dios. Esta diferencia, que puede parecerte menor, era en realidad un conflicto muy serio en aquella época. Los católicos, los cristianos que seguían la doctrina oficial establecida por los concilios de la Iglesia, consideraban el arrianismo una herejía. Durante décadas en la Hispania visigoda hubo una separación clara entre el pueblo, mayoritariamente católico, y las élites visigodas, que eran arrianas. Era una división religiosa, pero también social y política. Los visigodos mantenían sus propias leyes, sus obispos, sus ritos, y no se mezclaban fácilmente con los hispanorromanos. Pero todo cambió en el año 589. Ese año, el rey visigodo Recaredo tomó una decisión que lo cambió todo. Se convirtió al catolicismo. En el famoso Tercero Concilio de Toledo, Recaredo abjuró del arrianismo públicamente y llevó consigo a la nobleza visigoda a la fe católica. Fue un momento histórico. Por primera vez desde la caída del Imperio Romano, toda Hispania, gobernantes y pueblo, compartía la misma religión. Esta unidad religiosa fue clave para consolidar el poder del reino visigodo. La Iglesia Católica se convirtió en un pilar del Estado. Los obispos no solo tenían poder espiritual, sino también político. Se les consultaba en los concilios, participaban en la redacción de leyes y tenían una influencia enorme en la vida cotidiana. El cristianismo visigodo no era solo fe, era cultura, derecho, organización social. Las leyes se inspiraban en los mandamientos, los monasterios se multiplicaban y la educación estaba en manos de la Iglesia. Poco a poco, Hispania se fue transformando en una tierra profundamente cristiana, no solo por tradición, sino por convicción política y cultural. Y no hablamos de un cristianismo superficial. Los visigodos promovieron la construcción de iglesias, el copiado de manuscritos, la organización de concilios que trataban no solo temas religiosos, sino también civiles. Algunos santos hispanos de esta época, como San Isidoro de Sevilla, llegaron a ser figuras intelectuales de primer nivel. San Isidoro, por ejemplo, escribió enciclopedias que fueron leídas durante siglos en toda Europa. La vida cotidiana giraba en torno a las fiestas religiosas, los ritmos litúrgicos, las enseñanzas de los obispos. El calendario cristiano marcaba el tiempo. Cuaresma, Pascua, Navidad. Los matrimonios se bendecían en la iglesia, las leyes castigaban la herejía y la cruz era un símbolo presente en todas partes. Durante casi 2 siglos, el cristianismo católico fue la base de la identidad hispana. No había separación entre lo religioso y lo político. Ser hispano era ser cristiano. Y aunque el reino visigodo tuvo sus conflictos, rebeliones e incluso guerras civiles, esa base religiosa logró mantenerse firme.
Sin embargo, lo que los visigodos no pudieron prever fue lo que venía desde el sur. En el año 711, un nuevo poder, una nueva religión y un nuevo ejército cruzaron el estrecho de Gibraltar, y el mundo cristiano de los visigodos cambiaría para siempre. El año 711 marcó un antes y un después en la historia de la península. Hasta entonces, Hispania era una tierra cristiana, gobernada por reyes visigodos y obispos poderosos, pero todo cambió cuando un ejército musulmán, cruzando el estrecho de Gibraltar desde el norte de África, derrotó al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete. En apenas unos años, casi toda la península estaba bajo control musulmán. ¿Fue una invasión? ¿Una conquista relámpago? ¿Una guerra civil aprovechada por fuerzas externas? Hay muchas teorías. Lo cierto es que en muy poco tiempo un nuevo poder se estableció en la península, Al-Ándalus, y con él llegó una nueva religión, el Islam. Era algo completamente distinto. Nuevas costumbres, una nueva lengua, nuevas leyes y una nueva forma de entender la fe. Los musulmanes creían en un solo Dios, Alá, y en su profeta Mahoma. No reconocían a Cristo como hijo de Dios, aunque sí lo consideraban un profeta. Y su religión no era simplemente espiritual, era también política, jurídica y social. La llegada del Islam no significó el fin inmediato del cristianismo, pero sí su transformación. Los cristianos que permanecieron en las zonas dominadas por los musulmanes fueron llamados mozárabes. Se les permitía seguir practicando su fe, pero con restricciones. Pagaban impuestos especiales, no podían construir nuevas iglesias ni hacer procesiones, y su estatus social era inferior al de los musulmanes. Aún así, muchos cristianos decidieron quedarse. Algunos incluso adoptaron costumbres árabes. Hablaban en árabe, vestían como musulmanes, y su liturgia incorporaba influencias orientales. Era una mezcla curiosa. Cristianos que rezaban en latín, pero vivían al estilo andalusí. Otros, sin embargo, se resistieron a la islamización y emigraron al norte, a los reinos cristianos que comenzaban a surgir en las montañas. Porque mientras Al-Ándalus florecía en el sur, en el norte de la península nacía una resistencia. Pequeños núcleos cristianos se organizaron en las zonas más difíciles de conquistar: Asturias, Cantabria, el Pirineo. Allí, protegidos por la geografía y por una fe que no se resignaba a desaparecer, comenzaron a formarse los primeros reinos cristianos: Asturias, León, Navarra, Aragón, Castilla, y con ellos nació un movimiento que marcaría casi 8 siglos de historia: la Reconquista. La Reconquista no fue una guerra continua ni organizada desde el principio. Fue un proceso largo, con avances y retrocesos, alianzas y traiciones. Pero tuvo siempre un componente religioso muy claro. No era solo una lucha por el territorio, era también una lucha por la fe. Para muchos reyes cristianos, reconquistar tierras significaba restaurar el orden cristiano que, según ellos, se había perdido con la llegada del Islam. Las crónicas hablaban de cruzadas, de santos guerreros, de milagros en el campo de batalla. Se decía que Santiago, el apóstol, se aparecía en los combates ayudando a los cristianos. No es casual que su santuario en Compostela se convirtiera en uno de los centros religiosos más importantes de Europa. Durante siglos, la península estuvo dividida: el sur, musulmán; el norte, cristiano. Pero esa frontera no era una línea fija, cambiaba constantemente. Y en medio vivían gentes de todo tipo: cristianos, musulmanes, judíos, a veces en guerra, a veces en convivencia. Porque sí, hubo momentos de convivencia. Hubo ciudades donde se hablaban 3 lenguas, donde se debatía filosofía, donde se compartía poesía.
Pero también hubo momentos de persecución, de intolerancia, de violencia. Poco a poco los reinos cristianos fueron ganando terreno. En 1085 cayó Toledo, en 1236 Córdoba, en 1248 Sevilla. Las grandes ciudades del sur, que habían sido centros de cultura musulmana, pasaron a manos cristianas, y con cada conquista se construían iglesias donde antes había mezquitas. Se imponía el bautismo. Se reorganizaba la sociedad bajo normas cristianas. Al final, solo quedó un pequeño reino musulmán en el sur, Granada. Un reducto que resistió casi 2 siglos más, gracias a su diplomacia, su riqueza y las divisiones internas entre los propios reyes cristianos. Pero ya no era una cuestión de si caería, sino de cuándo. Y mientras tanto, el cristianismo se afianzaba como el alma de los reinos del norte. No era solo una religión, era una identidad, una causa, un motivo de orgullo. Ser cristiano era ser parte de un proyecto común, recuperar la tierra, restaurar la fe, devolver el orden perdido. Así, a lo largo de los siglos, el cristianismo no solo sobrevivió a la llegada del Islam, salió reforzado, se convirtió en bandera, en justificación, en cultura, en ley. Y cuando en 1492 los reyes católicos entraron en Granada y se puso fin a casi 8 siglos de presencia musulmana en la península, el cristianismo volvió a ser, con más fuerza que nunca, la religión dominante en toda España. Por fin, en 1492, los reyes católicos entraron en Granada. Después de casi 8 siglos, los reinos cristianos habían recuperado toda la península. Se ponía fin al último reino musulmán en suelo ibérico. Pero la conquista militar era solo el principio. Lo que vino después fue un proceso mucho más profundo: la unificación religiosa. Isabel y Fernando no querían solo una España unida políticamente, querían una España unida en la fe. Para ellos, el cristianismo no era solo una cuestión espiritual, era la base del orden, de la ley, de la identidad nacional. Un reino, una corona, una religión, y todo lo que quedara fuera de eso debía desaparecer. Ese mismo año de 1492 se firmó el decreto de expulsión de los judíos. Decenas de miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares, sus oficios, su lengua y sus recuerdos. Solo podían quedarse si se convertían al cristianismo. Algunos lo hicieron sinceramente, otros por pura necesidad. Así nacieron los conversos, cristianos nuevos que durante generaciones serían vigilados y señalados por la duda sobre su fe. Poco después, se aplicó una lógica parecida a los musulmanes. Primero se les permitió quedarse con ciertas condiciones, pero con el tiempo también se les obligó a convertirse. Surgieron así los moriscos, musulmanes bautizados a la fuerza, que intentaban sobrevivir entre 2 mundos. Para asegurarse de que estas conversiones eran reales, los reyes católicos impulsaron una institución temida y poderosa: la Inquisición. Su misión no era convertir a los infieles, sino vigilar a los que ya eran cristianos, o mejor dicho, a los que decían serlo. Su función era mantener la pureza de la fe, y para ello usaba todos los medios posibles: interrogatorios, denuncias anónimas, registros, torturas y castigos públicos. Los famosos autos de fe eran espectáculos en los que los condenados eran exhibidos, castigados y en ocasiones ejecutados. La Inquisición se convirtió en una herramienta de control no solo religioso, sino también político. Una forma de garantizar que todos en el reino pensaban igual, rezaban igual y vivían bajo los mismos valores. Y aunque hoy nos parezca brutal, en su tiempo fue vista por muchos como una garantía de orden. En este contexto, el catolicismo se convirtió en la columna vertebral del país. No había alternativa. Todas las instituciones giraban en torno a la Iglesia. Los niños eran bautizados nada más nacer.
El matrimonio era un sacramento obligatorio. La educación, en manos de clérigos. Las leyes, inspiradas en principios cristianos. La vida cotidiana estaba marcada por el calendario litúrgico. Adviento, Cuaresma, Semana Santa, Corpus Christi. Las festividades religiosas eran las fiestas del pueblo. Y esta España católica hasta la médula fue la que se lanzó a la conquista del mundo. Porque justo cuando se tomaba Granada y se expulsaban a los judíos, Cristóbal Colón llegaba a América, y con él no solo llegaron soldados y buscadores de oro, llegaron también frailes, misioneros, doctrineros. Evangelizar América se convirtió en una misión sagrada. España ya no era solo una potencia militar, era ante todo la defensora de la fe católica en el mundo. Durante los siglos XVI y XVII, España fue el bastión de la Contrarreforma, el movimiento que respondió al surgimiento del protestantismo en Europa. Mientras en Alemania, Suiza o Inglaterra se extendían las ideas de Lutero y Calvino, en España no prendieron. Aquí, el protestantismo fue perseguido desde el primer momento. La Inquisición actuó con dureza y el país se cerró a cualquier disidencia teológica. La unidad religiosa era absoluta. El arte, la literatura, la música y la arquitectura de la época reflejan esa religiosidad. Ahí están los cuadros de El Greco, las procesiones barrocas, los monasterios, las iglesias recargadas. Todo respiraba devoción, gloria divina, miedo al infierno, esperanza en el cielo. El español medio vivía en un mundo profundamente cristiano. Temía el pecado, confiaba en los santos, rezaba a la Virgen, se confesaba con frecuencia y asistía a misa cada domingo. Incluso la muerte era entendida como parte del camino cristiano. Se rezaba por las almas del purgatorio, se encargaban misas por los difuntos, se levantaban cruces en los caminos. La religión lo impregnaba todo, desde la cuna hasta la tumba. A lo largo de estos siglos, España se fue construyendo a sí misma como una nación católica por definición. No solo porque el poder lo impusiera, sino porque la Iglesia formaba parte del tejido mismo de la sociedad. Los sacerdotes eran figuras de autoridad, las parroquias, centros de vida comunal, las romerías, procesiones y fiestas patronales eran y siguen siendo parte esencial del alma española. Ser cristiano en España no era una opción, era lo normal, lo natural, lo que se esperaba, lo que definía a uno como buen ciudadano, buen vecino, buen español. Y aunque el tiempo lo cambia todo, esa herencia sigue viva. A partir del siglo XVIII, el poder de la Iglesia en España comenzó poco a poco a debilitarse. No fue de la noche a la mañana, pero el cambio ya estaba en marcha. Llegaban nuevas ideas desde Francia, desde Inglaterra, desde el norte de Europa. La Ilustración traía consigo una forma distinta de ver el mundo, más racional, más crítica, más laica. Y aunque en España estas ideas tardaron en cuajar, empezaron a agrietar la autoridad absoluta que durante siglos había tenido la religión católica. Los reyes ilustrados del siglo XVIII, como Carlos III, seguían siendo católicos, pero ya no se arrodillaban de forma ciega ante la Iglesia. Promovieron reformas, limitaron privilegios e incluso se atrevieron a expulsar a los jesuitas. Era el comienzo de un tira y afloja entre el poder civil y el poder eclesiástico, que marcaría buena parte de la historia contemporánea de España. El siglo XIX fue un torbellino. Revoluciones, guerras, pronunciamientos, repúblicas, restauraciones. Y en medio de todo eso, la Iglesia fue perdiendo terreno. Se suprimieron monasterios, se expropiaron tierras eclesiásticas, se redujeron sus rentas. La desamortización de Mendizábal dejó a la Iglesia sin muchas de sus propiedades. En muchos sectores del país comenzó a calar un sentimiento anticlerical.
una mezcla de rechazo al poder acumulado por la Iglesia y de reacción contra siglos de imposición religiosa. Pero también hubo un movimiento contrario, el integrismo católico, que defendía el regreso a una España unida por la fe, con la Iglesia en el centro. De ahí nacieron guerras como las guerras carlistas, que no fueron solo luchas dinásticas, sino también batallas ideológicas entre un modelo tradicionalista y uno liberal. Para muchos españoles de la época, defender el trono legítimo era defender la cruz. Y así, entre idas y venidas, entre gobiernos liberales y restauraciones conservadoras, España entró en el siglo XX. Un siglo marcado por un conflicto constante entre dos visiones del país, una católica, tradicional, centralista, otra laica, progresista, plural. La Segunda República intentó separar completamente Iglesia y Estado, quitó crucifijos de las escuelas, legalizó el divorcio, secularizó los cementerios. Pero en muchos sectores de la sociedad, aquello se vivió como una agresión a la fe. Después llegó la guerra civil, y con ella el enfrentamiento fue total. La Iglesia se alineó con el bando nacional y la victoria de Franco supuso la restauración del catolicismo como religión oficial del Estado. Durante los casi 40 años de dictadura, la Iglesia volvió a tener un papel central en la educación, la moral pública, la política. La misa era obligatoria en muchas escuelas y el nacionalcatolicismo impregnaba todos los aspectos de la vida pública. Bautizarse, casarse por la Iglesia y comulgar eran normas sociales incuestionables. Pero la transición trajo consigo un cambio radical. Con la Constitución de 1978, España se declaró un Estado aconfesional. Se reconoció la libertad religiosa, la pluralidad de creencias y la separación entre Iglesia y Estado. La religión dejó de ser obligatoria en las escuelas. El divorcio fue legalizado, y aunque la Iglesia seguía presente, ya no dictaba las normas morales del país. Desde entonces, España ha vivido un proceso de secularización profunda. Cada vez menos gente asiste regularmente a misa. Muchos jóvenes ya no se confirman, ni se casan por la Iglesia, ni bautizan a sus hijos. Las vocaciones sacerdotales han caído en picado. Y sin embargo, el cristianismo sigue ahí, porque aunque muchos españoles ya no se definan como practicantes, siguen celebrando la Navidad, la Semana Santa, las fiestas patronales, siguen acudiendo a las romerías, encendiendo velas a la Virgen, bautizando a sus hijos por si acaso. El cristianismo ha pasado de ser imposición a ser costumbre, tradición, herencia. En los pueblos, en las ciudades, en la vida cotidiana, la huella cristiana sigue viva, no como una obligación, sino como una parte del alma colectiva. Está en el lenguaje, en los refranes, en los nombres propios, en los valores, en la manera de entender la vida y la muerte. Aunque cada vez más españoles se declaren ateos o agnósticos, la gran mayoría sigue teniendo una relación cultural con el cristianismo. En el fondo, España no es cristiana solo porque lo diga una estadística. Es cristiana porque su historia lo ha sido. Porque durante 2000 años la fe cristiana ha moldeado sus paisajes, sus leyes, su arte, sus costumbres y sus fiestas. Porque ha sido perseguida, defendida, impuesta, celebrada y discutida, pero nunca ignorada. Y aunque el futuro sea incierto y el país cambie y las creencias evolucionen, lo que está claro es que la historia del cristianismo en España no es una anécdota. Es una parte esencial de lo que somos, de lo que fuimos y, para muchos, de lo que todavía seguimos siendo.